Hola, buenas noches. Noche de lunes a martes, hoy en nuestro horario habitual. Mañana esperamos también ya tener el horario habitual y a partir del pasado mañana ya poder tener programa de mañana y programa de noche tras estos días de movilidad. Hoy vamos a empezar hablando del presidente, de nuestro amado presidente, y esa sensación de que los números no deben funcionar muy bien, porque cuando no solo ese giro a la izquierda parece cada vez más claro en lo social, extrema izquierda diríamos, sino también ahora vuelve a recuperar con esa visita hoy a unas fosas comunes en Valladolid, a recuperar a Franco. Parece mentira que hayan pasado ya desde que ese señor falleció casi 50 años y algunos sigan viviendo con él como si jamás hubiera muerto. Luego el presidente se nos va a ir, también hablaremos de ello, de visita nuevamente a África, a dos países donde ningún jefe del Estado español había ido. Ningún presidente, queremos decir, obviamente, a Kenia en visita oficial y a Sudáfrica. Parece que quiere apurar sus días conociendo el mundo nuestro presidente porque según parece en España no hay ningún problema. Y algunos pensamos que ese tipo de viajes son los viajes que debería hacer, como hemos dicho antes, la jefatura de Estado más que el presidente de gobierno. En fin, cada uno a lo suyo. En el partido de la oposición tenemos a Feijóo proponiendo cosas para la juventud, que estima que es aquellos menores de 35 años. ¿Cómo hemos cambiado? Como decía aquella canción, que lejos ha quedado aquella amistad. La realidad, a este paso, los jóvenes seremos los que estemos por debajo de los 65 años y vuelve a situarse esa situación que algunos no acabamos de entender, de dar privilegios a unos y putear a otros. En este caso, el límite del puteo es los 36 años, que parece que es la gente que tiene la vida solucionada, y confirma que Feijóo, que empezó, recordemos, a trabajar en lo público con los 29, de pensar que todo el mundo a partir de esa edad ya se estabiliza. Debería pasearse a veces por las calles de las ciudades y escuchar menos a los asesores. Por cierto, se suma Moreno en el Partido Popular a ese recurso al Constitucional sobre el impuesto a las grandes fortunas que ya había avanzado Ayuso. Cada uno va a lo suyo. Luego nos iremos a seguramente uno de los temas más estrellas del programa, que es que la Audiencia Nacional va a investigar por blanqueo al señor Monedero. Habrá alguna historieta que explicar, cuanto menos interesante. En el rango de Podemos también tenemos temas como esas variopinta situación, vamos a llamarla así, del Consejo General del Poder Judicial, donde quieren obligar a que esté Rosell, que un poco confirma lo que hemos dicho en más de una ocasión, que parece que algunos no entienden, que no es lo que pide Europa, estas negociaciones de yo coloco al mío, tú colocas al tuyo y nosotros nos quedamos todos contentos. También en esta ardua información que hay hoy de lo que queda de Podemos, vamos a hablar de ese nuevo partido que ha creado el Proyecto Dragó, el señor Alberto Rodríguez en Canarias. Recordemos, aquel que dijo que dejaba la política y se volvía a su trabajo, pues ha durado pocos días. Suponemos que no se cobraba lo que se cobraba en política y de la mano de Yolanda Díaz parece que intentan crear un ariete en las Canarias que, sinceramente, no sabemos ya a quién van a engañar. Luego pasaremos, curiosamente, por Cataluña para intentar explicar, si es que se puede explicar, esa idea de aprovechar la ley de memoria histórica de Esquerra Republicana y que pide en pocas palabras un homenaje nacional. Fíjense la palabra nacional. Uno podía pensar catalán, no, nacional de España. Al expresidente Companys, a que recordemos que entre otras lindezas pues firmó, rubricó más de 8.000 fusilamientos, vamos a decirlo así de claro, en la guerra, pero no solo eso, porque uno puede decir, mira, es que era antifranquista y no sé qué, en fin, de un golpe de Estado contra la República en 1934. Nada, cosas de esas que suceden en Cataluña y que algunos parece que olvidan. Luego podríamos decir que pasaremos de casi un momento de fusilamientos a un momento cementerio, porque vamos a hablar del caos de Ciudadanos en el caso de Barcelona. Es una historia curiosa y creemos que, aunque saben que de lo local hablamos muy poco, creemos que es interesante explicarlo porque seguramente van a encontrar hasta momentos de hilaridad, porque es un poco, perdón por la expresión, divertida. Divertido también tenemos al señor Garamendi, que parece que ahora quiere hacerse el malote de la película con sus frases, sus insinuaciones, etcétera, etcétera.
mil veces hemos dicho, y si no mil una, nos da igual, que una de las cosas más difíciles en política, incluso en la vida, es que los currículos no se inventan. Uno tiene que tener lo que ha hecho como referente. Y Garamendi obviamente fue engañado totalmente por el gobierno y ahora parece que intenta resarcirse de alguna manera, pero fue él uno de los principales elementos de mantener en algún momento a este gobierno, vamos a hacerlo así, en plenas facultades. Y finalmente nos iremos a hablar del nuevo primer ministro definitivamente del Reino Unido, un hindú millonario, Rishi Sunak. Y nos vamos a centrar sobre todo en los tres eslóganes que tiene, porque pensamos que podría ser unos eslóganes que podrían valer incluso para Feijóo, incluso para Sánchez, aunque aquí sería muy difícil, pero que confirma esa teoría que algunos podemos tener, digamos, de que en el Reino Unido pues la gente tiene las cosas claras con una frase. Se basan en restaurar la confianza, algo que en este programa hemos dicho mil veces. No es que confíen en nosotros, sino en restaurar la gente en que tenga confianza, reconstruir la economía y reunir el país. Fíjense, tres eslóganes que seguramente en España funcionarían también. Todo para, como dicen ellos, listos para Rishi, ready for Rishi. Vamos a ver si estas nuevas expectativas de este millonario casado con la hija de la sexta fortuna de la India pueden ser de interés para Europa y dónde pueden avanzar. Parece que de momento genera ilusión. Vamos a ver hasta qué punto esta ilusión se confirma en las próximas semanas y meses. Saben que esto no es un periodo de gracia. Y recuerden, la última primera ministra inglesa ha durado 45 días, o sea, aquí no se van con hostias. Aquí o empiezas con medidas implacables o realmente puedes acabar mal. Empezamos, si les parece, hablando del presidente Sánchez, que qué mal deben ir los números, qué mal deben ir las cifras, para que vuelva a recurrir a visitar tumbas, fosas comunes, en este caso en Valladolid, de hace casi 70-80 años, de finales de la guerra. O de la propia guerra, perdón, en este caso en Valladolid, una fosa común de unas 500 personas, aunque localizadas unas 160, según hemos leído. No vamos a hacer aquí un repaso histórico, obviamente. Siempre hemos dicho que las guerras son lo que son, en un lado y en otro. Nosotros vamos a entrar aquí en esa veleidad. Pero sí que es importante ver que con una situación económica como la que tenemos, con una situación en crisis donde el INE, recordemos, ayer decía que no íbamos ya ni a crecer, con unos continuos avisos de la Unión Europea, pues el presidente está tirando del pasado, está tirando de acercarse. Él debe pensar que la población española, igual que recuerden que habla en el tren sobre la composición del Consejo General Poder Judicial, como dijo aquella ministra, debe pensar que los españoles en su casa hablan de las fosas de la guerra civil. Yo, con todo respeto, que lo he comentado alguna vez, que al final muchas familias teníamos en uno y en otro lado, vamos a decirlo así de claro, pues la verdad no son temas recurrentes. Y algunos que hemos tenido, gente que ha muerto durante ese periodo, pues oiga, pues seguramente también cuando invadieron los franceses en 1810 mataron a más de uno. Y no hemos estado 100 años, prácticamente, porque a este paso van a ser 100 años, dándole vueltas a lo mismo. Es una situación que algunos no entendemos y que solo se puede explicar, creemos, desde la nulidad política y desde la intención manipuladora de algunos de aprovecharse del dolor de otros. Creemos que no tiene más explicación. Y confirma que si el relato de este gobierno de cara a las próximas elecciones va a ser ese, seguramente es que están más desesperados de lo que se podía pensar. Porque imagínense, autonómicas, municipales, la gente que lo pasa mal para llegar a final de mes, solo hay que ver los números y las noticias. Y el presidente, preocupado por lo que pasó hace 80 años. Él no debe tener preocupaciones a diario, no pisa la calle, es el presidente, recordemos, de los planos cortos, no hay una imagen, insistimos, no la vamos a ver hasta final de año donde se vea un plano largo, porque en los planos largos este presidente está desaparecido. Y esa es la triste realidad actual. Además, se nos va en las próximas horas de viaje. Por primera vez un presidente de España hace un viaje oficial a esos países, a Kenia y Sudáfrica. En uno hablar de I+D,
Con todo el respeto, obviamente, porque Sudáfrica sí que es cierto que es una de las potencias más importantes de África, pero hombre, no sé, algunos pensamos que no sabemos qué tipo de intereses hay entre España y Kenia. Ahora nos saldrán diciendo que sí, que los generadores de yo que sé qué puñetas se hacen allí. Hombre, pensamos que es más un destino turístico que otra cosa. Le pueden preguntar al rey emérito. Pero bueno, la realidad es que parece más esa sensación a lo Montero de hace unos meses de para lo que me queda en el palacio, vamos a intentar conocer un poco el mundo. Y ya que vamos a aspirar a finales de noviembre, recuerden, a presidente de la Internacional Socialista, vamos a hacer contactos a mi interés a costa de los contribuyentes españoles. Porque, hombre, no parece entenderse en una situación grave que el presidente haga estos viajes que no tienen un coste barato y que no parece que repercuten en la economía del país de una forma ni inmediata ni incluso a medio plazo. Es la sensación que tenemos. El presidente se nos va de gira, el presidente quiere disfrutar de estos viajes y el presidente parece que está más pendiente de aprovechar sus últimos meses que de hacer algo por este país. Es la sensación, es quizá la triste realidad. Y tenemos en el otro lado al líder principal de la oposición, que ayer ya comentamos, que parece que no acaba de tener ese gancho que algunos reclaman incluso desde dentro del PP, y hoy nos ha aparecido con la mano de Ayuso. Estas situaciones un poco, vamos a decir así, que confirman un poco lo de ayer, que oye, que no tenemos gancho, vamos a juntarnos con esta persona. Es aquello, quienes han gestionado negocios, sobre todo a pie de calle, que saben aquella historia que dice que si tú quieres montar una buena pizzería y que funcione, ponte al lado de la mejor pizzería de la ciudad, porque seguramente ahí, si eres bueno, podrás crecer. Pues parece que Feijóo está en el momento pizzería, vamos a decirlo así. Se junta con Ayuso para intentar presentar cosas diferentes de la mano de la presidenta de Madrid. Parece que él solo no tiene gancho y dicen algunos que lo ha hecho para presentar un plan para los jóvenes. Claro, si resulta que el plan para los jóvenes, entre otras medidas, propone una tarifa plana para menores de 35 años, hombre, yo no sé exactamente qué considera el señor Feijóo un joven. Hombre, no vamos a ir a la estadística de esperanza de vida, que 35 años hace 100 años era prácticamente la muerte, vamos a decirlo así, claro. Pero volvemos a esas historias, vamos a decirlo así, que decíamos hace días, que no acaban de entenderse. Tú necesitas, cuando estás en la oposición, trasladar mensajes que sirvan a mucha gente. Vamos a decirlo así, claro. Tú dices, por ejemplo, hay que bajar los impuestos. Oiga, es un buen mensaje. Si encima te copia el gobierno, es un mensaje, perdón, de puta madre. Claro, volver a segmentar a la población. Pues, ¿qué hace decir que va a proponer una tarifa plana a los menores de 35 años? Dices, vale, los de 36 para arriba, que por cierto, recuerden que es la buena parte de los autónomos se mueven en esos niveles, porque recordemos, hay mucha gente que acaba su vida laboral en empresas y porque no es posible que le contraten o porque hay poca oferta para gente de más edad, tienen que tirarse directamente a emprender con unos recursos escasos. Todo lo contrario que en muchos casos los menores de 35. Con lo cual está diciendo en pocas palabras el presidente Feijóo que aquellos de más de 36, de 35 en este caso, que les den. Y algunos pensamos que esos mensajes son contraproducentes, sobre todo por una cuestión básica. ¿Qué gana con ese mensaje? Acercarse, dicen algunos, a la juventud. Hombre, hay mensajes ganadores, como el de bajar los impuestos, que todo el mundo parece que se acerca, y otros que no parece que sean suficientemente claros, vamos a decirlo así. Algunos pensamos que cuando uno está en la oposición tiene que esforzarse en lanzar mensajes cada vez más contundentes y sobre todo lanzar mensajes cada vez más globales, que puedan valer para un roto y para un descosido. Es decir, tú puedes decir lo de en cualquier momento, lo de que he bajado impuestos o propongo bajar impuestos, eso funciona. En el caso de los autónomos, alguno dirá, claro, ¿y qué va a decir? Pues decir, no diremos, que saben que nuestra política en este canal es que los autónomos, como en otros países, no debieran pagar nada, o debieran pagar según beneficios.
Hombre, esa medida sería fantástica, pero el señor Feijóo no está para esas aventuras, no tiene esa capacidad, porque no tiene ni puta idea qué es emprender, con todo el respeto a Alberto Núñez. A los 29, director de Correos, sabemos que lo de emprender no es lo tuyo luego. Coche oficial toda la vida. Ojo, que puede ser válido porque conocerás muy bien las administraciones, al menos la gallega, pero quizá hay que mojarse un poquito más y lanzar mensajes ganadores, porque oye, estás en la oposición. E insistimos, como explicamos en el programa de ayer, estás en un momento de estancamiento. Aunque las encuestas te estén llevando a 140, 45, sin Vox en este caso no vas a gobernar, tendrías que romper esa barrera de 155 para poder pactar con los amigos del PNV o incluso con el independentismo catalán, según tú, moderado. Y mientras, pues con mensajes tibios, parece que no vas en el camino. Si además tenemos esa, no diremos carrera, pero vamos a pensarlo así, que hay gente que empieza a posicionarse. Recordemos, Ayuso recurrió al Constitucional el impuesto de grandes fortunas, que aún no ha recurrido el PP, y hoy se ha sumado el presidente andaluz Moreno, que por cierto, en una encuesta del CIS andaluz le dan que volvería a revalidar la mayoría absoluta, dan un descenso de 2 puntos a Vox y de 3 puntos al PSOE, y la realidad es que se ha sumado a ese recurso al Constitucional como un poco posicionándose allí como lugarteniente, vamos a decirlo así. Y al final, en el mundo de la política, muchas veces lo hemos dicho, aquí no hay ningún angelito. Aquí si una pieza se puede cazar o se puede batir, más de uno se va a tirar directo al cuello a intentar llevársela de la mejor manera. Como parece que de la mejor manera o no, pero recordemos, la Audiencia Nacional ha avalado hoy que se puede investigar al señor Monedero por el tema de blanqueo de dinero. Había presentado un recurso, la audiencia lo ha tumbado y ha parecido, aprovechando las circunstancias, que hay un testigo protegido que ha desvelado pagos a Monedero por venta de petróleo a Cuba. El dinero pasaba por el Caribe y luego iba a Suiza. Recuerden, nosotros hemos explicado en alguna ocasión, no sé si se acordarán aquellos más veteranos en el canal, que el día que aparezca las informaciones del móvil del señor Iglesias, que saben que han desaparecido, pero en este mundo siempre puede aparecer cosas, ya lo saben, este mundo es muy curioso. Si aparecieran algún día, o Pablo Iglesias explicara todo lo que tiene que explicar, pero bueno, sabe que está entretenido con otras cosas más orales, pero si apareciera toda esa información, recuerden que la frase que dijimos es que Pablo Iglesias no acabaría en la cárcel, debería irse a patadas de este país y desaparecería todo ese espectro político. Pues bueno, Monedero forma parte de ese entramado, vamos a decirlo así de claro, aunque los jueces ya empiezan a mirarlo. Este es un proceso lento, lo hemos dicho en muchas ocasiones. Nadie se piense, recuerden, que las cosas saltarán de un día para otro. Es bien cierto que Iglesias ya no es vicepresidente del gobierno, pero es bien cierto también que los tejemanejes previos a entrar al gobierno y posteriores al gobierno, pues parece que deberían ofrecer algún tipo de información. Y está claro que los jueces están investigando esta operación de blanqueo. La Audiencia Nacional ha dado mano libre también con el tema de este testigo protegido. Y la realidad es que hablamos de ingentes cantidades de dinero de unos políticos que dicen que están para ayudar a la gente. Uno siempre se puede preguntar, tú quieres ayudar a la gente, pero tienes una cuenta en Suiza con unos cuantos ceros. ¡Hombre! Seamos sinceros, parece curioso. Ya no hablamos del señor de Vallecas, que acabó en Galapagar. No hablamos de esas historias que ya deberían haber hecho caer la cara de vergüenza más de uno, o cuando se hizo aquel referéndum, parece un poco tongado en Podemos, para confirmar si los socios del club exclusivo de Podemos querían o no mantener Iglesias, y salió que sí. En fin, es de estas cosas que insistimos en la frase aquella que dijimos sobre el señor Pablo Iglesias, que seguramente el día que se sepan, y también vamos a decir una cosa, quizá no sean mañana, ni pasado mañana, ni en 10 años, pero el día que se sepan, más de uno va a echar unas risas y más de uno va a echar unas lágrimas de cómo se ha llegado a engañar al personal en un periodo histórico como este. Nosotros insistimos en lo que explicábamos el otro día en Palma de Mallorca a una pregunta de un oyente, que realmente el 15M, que es
digamos, el momento iniciático de todo este movimiento, era necesario seguramente en este país, porque este país se estaba acomodando tras apenas 30 y pico años de democracia, se estaba acomodando demasiado en un pasotismo general. Y ese momento seguramente era bueno para hacer reflejar, digamos, un descontento generalizado de la sociedad, y nadie va a negar, bueno, quien quiera lo puede negar, obviamente, nosotros no vamos a entrar en ese juego, que era un interés para reforzar la democracia, ese nacimiento, digamos, de ese movimiento que tenía fecha de origen y fecha de caducidad. Que luego alguno de los elementos puestos allí se hayan extralimitado creyéndose los más listos, esta historia la hemos explicado tantas veces que nos da hasta cierta pereza volverla a explicar. En todo caso, la Audiencia Nacional avala esta investigación por blanqueo, pero no solo pasa eso en la izquierda, tenemos personajes curiosos. Supongo se acuerdan del señor Alberto Rodríguez, este que fue echado del Parlamento con una decisión que aún no ha sacado el Constitucional, si es correcto o no, de Meritxell Batet. Nosotros tenemos nuestra opinión, pero bueno, en este caso vamos un poco a la esencia del personaje. Recuerden cuando se fue, o lo echaron, volvió a Canarias, es el señor de las rastras, para quien no lo identifique, volvió a Canarias y dijo, no, yo ya he acabado mi ciclo en la política, voy a volver a mi trabajo, describió lo que era, ahora no nos acordamos qué era, pero creemos incluso haber leído que con su sueldo de 1000 y pico euros largos, 2000 euros, que él estaba contento, había hecho un servicio a la democracia, bueno, saben todas estas historias. Y ahora, hoy, ha presentado el proyecto Dragó para crear un nuevo partido en Canarias de la mano de asesores de Yolanda Díaz. Parece que es una punta de lanza para desmembrar todavía más Podemos. Y parece que el caballero ya no está tan contento en sus funciones laborales tras dejar la política. Y eso algunos le llamamos simple y llanamente hipocresía. No es el único ejemplo que pueden saber. También nos acordamos de esta diputada que dijo que volvería abogado del Estado y que parece que quiere volver a la política. No diremos aquello de qué tendrá la política, porque solamente algunos deben pensar que tiene mucho más de lo que les puede ofrecer la vida, pero oiga, cada uno debería estar centrado en hacer más cosas en la vida y quizá olvidarse que la política sea su tabla de salvamento. Porque al final la triste realidad es que en este país la mayoría de gente que entra en política no hay manera de quitártelos de encima. Y en el caso de Podemos además tenemos el follón, vamos a decirlo así de claro, del Consejo General del Poder Judicial, donde quieren forzar la entrada de Victoria Rosell como candidata de su partido, y en las negociaciones parece que el PP no está muy de acuerdo. Y aquí nosotros ya no entramos si la persona debe o no debe estar. Aquí entramos en la base del conflicto, lo hemos dicho en este caso también 1001 veces. Y es que los jueces elijan y no los políticos negocien. Parece que siguen sin entenderlo. Y es algo bastante alucinante. Obviamente Europa tiene 1000 problemas más que preocuparse de esto, pero empieza a ser cansado que todos, y aquí hablamos de todos, sigan enfrascados en polémicas estériles cuando en principio no deberían estar en esa labor. Y luego hay ese momento, digamos, un poco extraño de la sociedad española, donde se odia el pasado, pero al mismo tiempo se enaltece, digamos, un pasado cuanto menos turbio. Ya hablamos de esa petición de Esquerra Republicana, que parece que es una de las cosas que está pidiendo para aprobar los presupuestos, válgame Dios, que diría otro, que es que se haga un homenaje nacional, con una afrenta casi dicen, al pueblo catalán, como si el señor Lluís Companys representara al pueblo catalán, con todo el respeto. Es el campo de Montjuïc, y nadie sabe todavía por qué. Porque un fulano que nada más y nada menos firmó más de 8000 sentencias de muerte, que vamos, que se quedó corto, un fulano que dio un golpe de Estado contra la Segunda República, para que vean que no era todo contra Franco, ni contra los curas y esas cosas, en 1934, pues ese fulano, que en cualquier sociedad normal estaría defenestrado, en Cataluña tiene plazas, calles, estadios, y ahora quieren hacerle un homenaje. El motivo, no, porque claro, lo cogió la Gestapo, recuerden, se lo envió a Franco y este lo fusiló. Eso es una cosa que a lo mejor a alguno le va a sentar muy mal, pero
en aquellos tiempos, lo hemos dicho siempre, las guerras y las posguerras son tiempos complicados. La sangre fría no es lo que más impera y en esos momentos, pues hombre, fusilar a gente pues tampoco es que fuera una cosa poco común, vamos a decirlo así. Pero está claro que si tienes, vamos a ser sinceros, si fusilabas, con todo el respeto, a alguien que pasaba por ahí, vamos a decirlo así, esperemos no soliviantar a nadie, en uno y otro lado, a este le matabas por ser cura y a este le matabas por ser rojo, vamos a decirlo así, por ser de un sindicato. Atrocidades de las guerras, no vamos a entrar. Se imaginarán que si tú detienes a alguien que ha firmado de su puño y letra 8.000 como mínimo sentencias de muerte, entre ellas curas y personas que simplemente habían tenido una empresa o cosas así, se imaginarán que si estás fusilando a los otros, a este, pues lo normal es también fusilarlo. Vamos a decirlo así. Claro, sabemos que alguno dirá, no, claro que no hay que fusilar a nadie, ninguna historia. Pero se hace extraño que encima Esquerra Republicana se monte en este pitote porque o no tienen ni idea, ya no hablamos de lo del golpe de Estado ni de los asesinatos, o directamente mienten. No sabemos cuál de las dos opciones es. Conociendo un poco a Esquerra, seguramente son ignorantes, vamos a decirlo así de claro. Conociendo un poco a Rufián, el señor que aún no nos ha pagado el café y a este paso se va a ir a Santa Coloma sin pagarlo, pues parece que son el doble de ignorantes todavía. Son situaciones anómalas que fíjense que el mensaje importante es: esto no es cuántos matabas ni cuántos fusilabas, sino esto es de qué bando es los que matabas y fusilabas. O sea, un señor que firma, ojo, no decimos que dijera y puede ser que, no, que firmó de su puño y letra 8.000 como mínimo fusilamientos, pues resulta que lo quieren hacer héroe nacional. Tócate los cojones, así de claro y contundente. Quien parece, y hemos dicho que sería una historia casi de diversión, quien parece que no acaba de funcionar mucho es Ciudadanos, y hoy tenemos un caso claro y, vamos a decir, hasta nocivo. Recuerden que Ciudadanos es un despropósito, ya está total caída, pues hoy ha dimitido la portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Barcelona. Sinceramente, los que sean de Barcelona pues sabrán, Luz Guitarte, quién es. El resto, bueno, los que sean de Barcelona, la mayoría tampoco sabrán quién es, pero bueno, el resto no les va a sonar de nada. Pero cuando escuchen la historia van a echar unas risas. Si están ahí dormiditos ya en el sofá, acurrucaditos, gírense un poquito para escucharla bien, porque creemos que es interesante. Dimite esta señora porque el número 2 y el número 3 del partido han intentado hacer un golpe de Estado, entre comillas, un golpe de Estado, no, un golpe en el partido para cargársela. Ella se ha cabreado, ha dimitido y se ha ido a la política. En este caso, creemos que se va a ir de la política, no tiene dónde ir. Pero bueno, se va a ir de la política. Hasta aquí ningún problema. Bueno, ningún problema. La típica dinámica de Ciudadanos, de que intentamos salvar el barco. Por cierto, estos dos los quieren expulsar, pero como expulsarlos tardan. Bueno, en fin, historias de estas para no dormir. Pero la parte graciosa es que saben que cuando se va alguien, deja su acta, en este caso municipal, pasa al número 4. Y lo curioso es que el siguiente, la persona a la que pasa esta acta en el Ayuntamiento de Barcelona, es un señor, no hemos apuntado el nombre, decimos la verdad, que resulta que es el asesor principal del presidente del Ayuntamiento de Barcelona, del máximo responsable del PSOE. Con lo cual, curiosamente, como las actas son personales, pasa a tener un regidor más, vamos a decirlo así, un concejal más, el PSOE, que técnicamente no podrá ser porque al venir de otro grupo no podrá estar en el grupo del PSOE, no se puede hacer estos cambios en el mundo municipal, estará no adscrito, pero que votará a favor del PSOE obviamente porque es el asesor del líder del PSOE, del PSC en Barcelona. No dirán que no es todo casi hasta romántico. O sea, Ciudadanos hasta pierde diputados cuando se le van los suyos, porque ya no les quedan ni los que estaban en listas apuntados al partido. En fin, es de estas cosas que cuanto menos se hacen curiosas, vamos a decirlo así. Obviamente, vamos a decirlo con sinceridad, nadie cree que Ciudadanos fuera a sacar con Luz Guitarte ni un solo concejal en el Ayuntamiento de Barcelona. Con los que se ponen un tal Sierra y otra que sinceramente no sé quién es, parece que tampoco. O sea, que tampoco, fuera del follón interno, pues parece que poca cosa se va a ver en este partido ya en las próximas fechas.
Pero realmente hay un personaje estos meses que hemos hablado alguna vez que siempre nos ha parecido muy curioso. Saben que lo hemos criticado en infinidad de ocasiones porque siempre hemos pensado, hablamos del señor Garamendi, para quien no lo sepa, presidente de la COE, siempre hemos dicho lo mismo. No se podía en los momentos complicados pactar o dejarse engañar por Yolanda Díaz, que se dejó engañar múltiples ocasiones, y ahora intentar parecer el malote de la película. Le han tomado el pelo en repetidas ocasiones a Garamendi y estamos en lo de siempre. Hombre, que si tú tienes un pasado no te dejas tomar el pelo de forma tan absurda y burda, y esperamos que alguien se ponga no sabemos quién, hay diversos candidatos en las elecciones de la COE, y dejen a este señor pues que se dedique a lo suyo, a ir con los amigos, con la familia, a cenas, comidas, a vestir el traje, que le queda muy bien, hay que decirlo también, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que es gestionar o estar en política parece que es un tío bastante desacertado. Pues ahora le toca hacerse el malote. Luego, tantas veces que le han tomado el pelo, parece que empieza a posicionarse contra el presidente del gobierno. Y algunos creemos, y podemos equivocarnos, que no es la función del presidente de la COE hacer de malote. Es generar respeto a todas las instituciones y los partidos, pero no jugar de malote, porque eso parece que se está posicionando en un lado u otro. Yo ya he dicho, entre otras cosas, que Feijóo es un tío muy serio. Bueno, no sabemos en su mundo, en el mundo de Garamendi, si ser un tío muy serio te faculta para ser presidente del gobierno. Hombre, hay que reconocer que Sánchez de serio tiene poco, vamos a ser sinceros, pero hombre, serio en este país se asocia a veces a aburrido, que parece que también sería el leitmotiv a veces del señor Feijóo. Pero claro, entendemos que llamar a Feijóo tío pues tampoco parece una frase muy inteligente, vamos a decirlo así. No sabemos si cuando se encuentran Alberto Núñez y el señor Garamendi le dice: hola tío, ¿cómo vas? ¿Qué pasa, campeón? No lo sabemos, pero por tal como habla Garamendi parece que sí. Y luego ha dicho, en referencia al presidente, que es peligroso señalar a Botín, Galán o él mismo. Hombre, pues tiene toda la razón. Un presidente no puede señalar a nadie, ni a un periodista obviamente, ni a un empresario, ni al presidente de un banco, etcétera, etcétera, etcétera. Pero claro, tú te has juntado con los que han estado señalando durante años a mucha gente, y te has hecho fotos y simpatías y jajajaja, y diciendo que qué gran negociadora, vamos con Yolanda Díaz, etcétera, etcétera. Tanto mal pelo como un tonto. E insistimos en una frase que siempre nos ha parecido muy interesante, y es que si te dejas vacilar, si no generas respeto, solamente la política no es tu lugar. Y aquí parece que Garamendi ahora quiere cambiar el cuento y no sabemos exactamente si es que pretende que le apoyen en esa lucha que va a tener en breve con otros candidatos para la COE, y pretende ahora hacerse el malote y ponerse al servicio de algún partido, lo que no ha hecho hasta la fecha. Y hemos dejado para la última noticia, que es titular en muchos medios, que es el nuevo primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak. Recordemos, hindú y millonario porque está casado con la hija de la sexta fortuna de la India, con lo cual, digamos, podemos decir, ha tenido mucho tiempo para la política, que saben que el Reino Unido es a veces un ejercicio, ¿cómo lo diríamos de gente más que tiene más tiempo libre? Vamos a dejarlo allí. El propio Boris Johnson sería un ejemplo claro. Pero a nosotros nos ha gustado. Vamos a ver, primero hay que darle ese tiempo que parece que tuvo poco, 45 días apenas, pero parece que aquí hay cierta ilusión. Vamos a ver hasta dónde llega este personaje. Y juega mucho con los eslóganes, como hemos dicho al principio, ya juega con un triple eslogan que nos parece interesante porque podría utilizarlo el propio Feijóo, y vamos a intentar deconstruirlo rápidamente. Él dice: restaurar confianza, reconstruir economía y reunificar el país. Reunite, exactamente. Y es algo así como listos para Rishi, era su campaña, ready for Rishi. .com. Y la cuestión, perdón, es que es un mensaje que podría valer en cualquier país. Imagínense a Feijóo diciendo: quiero restaurar la confianza, quiero reconstruir la economía, quiero reunificar el país. 3 eslóganes que encuadrarían perfectamente con España. Vamos a ver este personaje, cómo funciona. Parece que tiene cierto gancho,
ojo a los ganchos, que en el Reino Unido, ¿qué les vamos a decir? Estos son capaces de sacarle un amante mañana y se le ha acabado la historia. Allí no es como aquí. Aquí uno se puede ir 20 veces a Zaragoza y no pasa nada, y con dinero oficial, pero allí las cosas a veces funcionan de otra manera. En todo caso, es una propuesta interesante. Y es una propuesta además que debería hacernos reflexionar sobre el camino de Europa, eso que se llamaría las segundas, terceras generaciones, vamos a decirlo así claro, que todavía en ciertas sociedades, sobre todo las más mediterráneas, cuesta de asimilar. Hablamos obviamente de la gente cuyo origen no es, aunque hayan nacido en el país, hablamos por ejemplo de minorías en el caso de España, que podían ser de origen de Norte África, etcétera, etcétera, que no han alcanzado prácticamente ni el Congreso, y en otros países con más tradición también y con otro tipo de filosofía, ya no hablamos también de Estados Unidos, el caso de Obama, pues parece que pueden alcanzar el máximo esplendor. Al final, algunos tenemos muy claro una cosa, que los territorios, los países son lo que son, obviamente, porque al final todos somos personas, todos nos levantamos de la misma manera y todos vamos a dormir de la misma manera. Bueno, algunos vamos a dormir peor, pero bueno, en general, todos somos iguales. Y lo importante en una democracia es que todos tengan las mismas oportunidades. Y es cada vez más obvio que eso en España, lo hemos dicho en múltiples ocasiones, no funciona. En Cataluña ni les cuento que no funciona, y eso es un modelo retardado, yo soy retrógrado, pero bueno, diremos retardado, con la evolución de la sociedad en el mundo. Oiga, que al final esto va de oportunidades, y obviamente todos, bueno, no todos, vamos a decirlo así de claro, no todos en política les gustaría tener al más listo al lado, a veces muchos, y el caso en Europa mediterránea, como decíamos, es muy habitual, prefieren tener al más tonto al lado para ellos parecer los más listos. En otras culturas, hablamos obviamente de Norte Europa, las culturas más anglosajonas, parece que lo importante es el valor de la gente. Nunca diremos tampoco que el valor económico, obviamente, este señor es millonario, vamos a decirlo así de claro. Y aquí parece que es más importante decir que no lo eres, aunque lo seas, porque es un estigma del mal haber conseguido cosas. Es de esas cosas curiosas de las culturas latinas que a veces uno le cuesta entender. Nos vamos a ir por hoy. Mañana, como decimos, ya estaremos de vuelta en Barcelona. Nos vamos mañana hacia Barcelona. Estaremos de movilidad, con lo cual seguramente no habrá programa de mañana. Habrá programa ya de noche tranquilamente desde Barcelona. Y vamos a decir la broma desde nuestros estudios en Barcelona. Bueno, desde mi casa, vamos a decirlo así, desde el comedor. Pero bueno, queda bonito decir nuestros estudios en Barcelona, que a lo mejor a alguno le ha hecho hasta sonreír a estas horas de la mañana, aunque hoy no hemos ido tan tarde como otras veces. Patreon, canal transferencia, nos emplazamos en principio hasta mañana. Como siempre decimos, simplemente seguimos.